Aleluya. Padre, te damos gracias, Señor, por este día. Te damos gracias, Señor, por la salvación. Te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu bondad y por tu misericordia, por cada uno de nosotros, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad que tú nos das, Señor, de estudiar tu palabra y compartirla con tu pueblo, ese pueblo que tiene hambre y sed de justicia, hambre del conocimiento tuyo, hambre de conocer tu voluntad, hambre de conocer tu mente, tu pensamiento, tu diseño y tus propósitos, Padre amado. Por eso te pedimos que sea tu Espíritu Santo hablando en esta noche por medio de este servidor tuyo, Padre amado, que tú pongas carbones encendidos en mis labios, Padre amado, para impartir tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buenas noches, amados hermanos. Este es el pastor Luis Rivera junto a la pastora Vilma Rivera. En este tiempo que sacamos los jueves para el estudio de la palabra. Jueves 16 de enero del 2025, ya estamos ya a mitad de mes, este primer mes de este año. Dones y poder del Espíritu Santo. Estamos en la segunda parte de este estudio del Espíritu Santo. La semana pasada comenzamos a hablar sobre el Espíritu Santo. Y con este estudio aprendimos que lo que sucedió en Pentecostés, tal como lo narra el capítulo 2 del libro de los Hechos, versículos 1 al 13, eso no fue una experiencia limitada a los apóstoles. No fue una experiencia limitada a la iglesia primitiva, sino que es una promesa tan real hoy como lo fue aquel entonces. Es una promesa de Cristo para la iglesia del siglo XXI. Dijimos que la razón por la que esto ocurrió es por tres razones. Porque nos imparte renovación de la misión y el propósito nuestro como cristianos en la iglesia y entre sus miembros. No podemos hacer absolutamente nada dentro del poder que manifestó Cristo. Nosotros no podemos representar a Cristo con la autoridad y el poder que Él lo hizo y como lo hicieron sus apóstoles, a no ser que tengamos el Espíritu Santo actuando en nosotros. Número 2, porque provoca entre creyentes sinceros el deseo de recibir el poder del Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo pone en el corazón de personas sinceras, porque Dios conoce los corazones, el deseo de recibir el Espíritu Santo. Número 3, porque la manifestación de los dones del Espíritu Santo ha impartido unidad en las diversas denominaciones del protestantismo. Se me quedó la lengua. Aleluya. Dijimos que el Espíritu Santo es el contratista en el desarrollo del plan de Dios, el cual es el ejecutivo, el jefe, está establecido por Cristo, el cual es el arquitecto para la iglesia de Cristo. Hablamos de los papeles que asume en la historia o que ha asumido en la historia de la humanidad. Ha sido el autor tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Él fue el que inspiró a todos estos autores en diversas épocas para que escribieran lo que hoy conocemos como la Biblia. Fue el que ungió a los personajes del Antiguo Testamento y empoderó a los personajes del Nuevo Testamento y a la iglesia de Cristo a lo largo de su historia. Dijimos que Él es el que imparte revelación, Él es el que imparte enseñanza, el que da testimonio, el que intercede y exhorta a los santos y el que comisiona y afirma a los santos. Necesito que me busque un pañuelo. Y cuando digo que comisiona y afirma a los santos, entendamos que ninguna persona que se autodenomina o se autoimpone a sí mismo un ministerio que no ha sido dado por el Espíritu Santo, que no fue el Espíritu Santo el que lo llamó, está buscando un problema porque no carga ninguna autoridad
en el ejercicio de su ministerio. Podrá llamarse lo que se quiera llamar, pero la prueba está en los frutos. Y dice la palabra, gracias, que la obra de cada uno será probada por el fuego. Perdón. Estoy luchando contra no estornudar. Esto es producto del frío de la época. Aquí dentro está frío hoy, gloria a Dios. También se relaciona con los seres humanos porque es una persona. Le llamamos Espíritu Santo, lo conocemos como Espíritu Santo, pero es una persona. ¿Por qué es una persona? Se le puede entristecer, se le puede mentir. Eso fue lo que hicieron Ananías y Zafira. Y se le puede blasfemar. La palabra dice bien claro, no entristezáis, no contristéis el Espíritu. También dice que cualquier pecado es perdonado, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no es perdonada. Posee los atributos de la divinidad. Es eterno, es omnipresente, es omnisciente, es omnipotente. Y terminamos diciendo que la experiencia del bautismo del Espíritu Santo trae a manifestación 5 cosas. La persona experimenta la presencia de Dios. Mira qué lindo. Hay una transformación en la vida y el testimonio de los que son llenos del Espíritu Santo. Produce crecimiento en la iglesia. Y parte de la evidencia de esa llenura del Espíritu Santo es la glosalía, o sea, el hablar en lenguas. Y el propósito principal de esta experiencia es ofrecer un poderoso testimonio y una más profunda dimensión del compromiso cristiano de dar frutos tales como bondad, justicia, verdad, gratitud y humildad, como lo expresa Efesios capítulo 5, versículos 19 al 21, y frutos tales como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, como lo habla Gálatas 5, 22 al 23, que hemos mencionado ya muchas veces. Todas estas cosas juntas demuestran lo que la iglesia de Cristo debe estar experimentando a través del Espíritu Santo cuando ésta le permite obrar en la iglesia. Hay iglesias que no permitan que el Espíritu Santo se manifieste. ¿Por qué? Por lo que vamos a hablar más adelante. ¿Por qué? Porque surge el problema de que con demasiada frecuencia se malinterpreta o aplica mal esta experiencia del hablar en lengua y otras experiencias más, por la falta de una comprensión del concepto bíblico de las lenguas y el papel de los dones del Espíritu Santo. Entonces, para comprender completamente este fenómeno, este don, es necesario tomar en cuenta lo que las Escrituras nos enseñan para saber interpretar y aplicar las poderosas manifestaciones del Espíritu Santo según el libro de los Hechos, aplicando el orden que enseña el apóstol Pablo en el capítulo en Primera de Corintios, en los capítulos 12 al 14. Y hoy vamos a comenzar esta nueva sección para poder entender cómo podemos mantener la integridad espiritual, cómo nos podemos comportar adecuadamente cuando cargamos el Espíritu Santo y se manifiestan estos dones. Porque tenemos que entender una cosa, amado. Dios es un Dios de orden. Dios no es un Dios de desorden. Tenemos que establecer una perspectiva correcta. Lo primero que tenemos que entender es que el pentecostal o el carismático o el evangélico, como le quiera llamar, considera el bautismo del Espíritu Santo como una experiencia subsecuente a la conversión cristiana. O sea, que una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador y se entiende que debe recibir el Espíritu Santo. Y eso es algo que ocurre a través de un proceso de entrega completa al Espíritu que nos lleva y nos guía.
Una persona puede convertirse al Evangelio, convertirse a Cristo, aceptar a Cristo como Señor y Salvador, y le fueron perdonados sus pecados, y experimenta la regeneración, experimenta en que Cristo sea el que pagó la cuenta, borrón y cuenta nueva, y ya Dios te ve como una persona que ha sido redimida. Esa es la palabra correcta. Experimenta la redención. Pero esa persona tiene que estar dispuesta a entregarse completamente a que el Espíritu de Dios le guíe y llenarse de esa plenitud del Espíritu y ser bautizado con el Espíritu Santo. Estamos de acuerdo con que el Espíritu Santo obra en cada creyente y en los varios ministerios de la iglesia, de manera que cada creyente debe contestar la pregunta de Hechos 19:2. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Hay personas que llevan años y años y años yendo a la iglesia y llegan domingo tras domingo, jueves tras jueves o miércoles tras miércoles o cada vez que hay un servicio de oración o hay una célula a la que participan y entran tal y como salieron. Diezman, ofrendan, oran, estudian, leen la Biblia y nunca se han hecho la pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Porque debemos examinar dos expresiones. Se entiende que al hablar del bautismo del Espíritu Santo, no estamos hablando del bautismo del Espíritu Santo que se recibe en la conversión, mediante el cual el creyente es integrado, entra a ser parte del cuerpo de Cristo por medio de la fe en su obra redentora en la cruz. Hablando de la unidad del cuerpo de Cristo, la iglesia, el apóstol Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 2, versículo 13, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en su cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pero ningún carismático, o sea, una persona llena del Espíritu Santo, ve al cristiano que no es carismático, o sea, que no habla en lengua o manifiesta un don, como menos salvo o menos espiritual. Por eso que vemos personas que nunca han recibido el Espíritu Santo, no manifiestan ese carisma, esos dones, porque no han sido bautizados en el Espíritu Santo, que llevan años y años y años yendo a la iglesia. Pero como dije anteriormente, según Hechos 19:2, nunca se han hecho la pregunta: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Porque una cosa es el bautismo del Espíritu Santo que se recibe cuando usted acepta a Cristo como Señor y Salvador y viene a ser parte del cuerpo de Cristo. Y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo, en donde se manifiestan los dones del Espíritu Santo en la persona. El bautismo con o en el Espíritu Santo fue y está dirigido por el Señor Jesús para que sea recibido como un don que había de otorgarse después de su ascensión. Sin embargo, si alguien prefiere desestimar esta terminología, sostenemos que experimentar la plenitud del Espíritu en un espíritu de unidad es más importante que crear divisiones entre nosotros o disminuir nuestra pasión por recibir su plenitud a causa de diferencias en terminología teológicas o prácticas. En otras palabras y en un buen español, no se enoje si usted no entiende lo que estamos explicando. No se enoje pensando
que usted es menos salvo o no salvo, usted siga haciendo lo que está haciendo. Simplemente pregúntese. Pregúntele a Dios con toda sinceridad de corazón. Yo he recibido el Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora en mí, está en mí. Ese poder está en mí y simplemente yo no lo he sabido, no lo he descubierto, no lo he entendido. Y por eso me da temor y pánico ponerle las manos a un enfermo y orar por él. Número 2, cuando hablamos del proceso de rendirse por completo al Espíritu, no nos estamos refiriendo a pasividad de la mente, a un estado de hipnosis autoprovocada o de un trance. En lugar de ello, esta terminología alude a una búsqueda consciente y ferviente de Dios. Eso es lo que es rendirse al Espíritu Santo. Una búsqueda donde usted crea conciencia y crea una pasión ferviente de buscar a Dios, de darle a Dios la prioridad, de conocer la mente de Dios, de que usted tiene ganas de ver la novela de las 8 en Univisión, pero usted dice, no, yo necesito saber qué es lo que Dios quiere decirme en este momento, porque es que a veces Dios se le antoja. O despertarnos a las 2 de la mañana o a las 3 de la mañana, cuando más, especialmente en esta época, cuando más calientita está la cama, cuando uno no quiere levantarse y viene el Espíritu Santo y te dice, hello, tengo algo que revelarte. Necesito que te levantes. La mente permanece activa adorando a Jesucristo, el que bautiza con el Espíritu Santo. La emoción crece mientras el amor de Dios se derrama en nuestros corazones. El ser físico participa de ella mientras se adora y alaba, elevando la voz en oración o las manos para adorar. Ahora vamos a hablar de esa doble función de hablar en lengua. En relación con aquellos que han recibido el don de hablar en lengua, la Biblia describe dos funciones básicas. Debe servir para la edificación personal y para la exhortación pública. En la experiencia del bautismo con o en el Espíritu Santo, las lenguas desempeñan la función de señal de la experiencia del Espíritu Santo. Jesús profetizó que vendrían como una señal. Eso lo encontramos en Marcos capítulo 16, versículo 17. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. Si usted no cree, esas señales no se van a manifestar en usted. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Y la segunda es, hablarán nuevas lenguas. Usted no tiene que ir a un instituto bíblico ni a una universidad para aprender a hablar en lengua. Así que deje de estar tratando de imitar las lenguas que ha escuchado en otra persona. Eso no funciona así. Pablo se refirió a ella como una señal en 1 Corintios capítulo 14, versículo 22. Dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Y luego añade, pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. Porque entienda esto, Pablo le da más importancia al profetizar que al hablar en lengua. Porque cuando usted profetiza, usted lo que está diciendo es lo que el Espíritu le muestra que Dios quiere que diga en su lenguaje propio. Pedro las vio como un don señal que confirma la validad de la experiencia en el Espíritu Santo a los gentiles. Hechos capítulo 10, versículo 44 al 46 dice, mientras aún Pedro hablaba estas palabras,
el Espíritu cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que sobre los gentiles se derramara el don del Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Esto sucedió cuando Pedro recibió la orden de parte del Espíritu Santo a que fuera a visitar una ciudad gentil. Y él protestó al principio, pero cuando fue, esto fue lo que sucedió. Él empezó a predicar y de momento cayeron todos hablando en lengua. Fue por señal. Cuando Pedro fue ordenado por el Espíritu Santo, vuelvo y repito, y ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo, en Hechos capítulo 11, versículos 16 al 17, dice: entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios le concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién soy yo para estorbar a Dios? ¿Quién soy yo para cuestionarle a Dios? Y esto nos debe servir a nosotros de lección de que Dios es un Dios que no hace acepción de personas. A veces que vivimos traumatizados, vivimos en donde juzgamos a determinados pueblos, determinadas naciones, determinados países. Nos miramos con recelo. Tengamos cuidado de que Dios no nos envíe a un lugar de esos y no querramos ir como Jonás. Por eso el hablar en lengua es una señal apropiada y esperada que confirma la presencia plena del Espíritu en la vida de una persona. No se considera un requisito para obtener la plenitud del Espíritu, sino es una indicación, una señal de que se ha recibido. Vamos ahora a ir más específicos a las lenguas y a la edificación personal. El hablar en lenguas es un asunto privado que concierne a la autoedificación. Tiene que ver con la autoedificación. De manera que hay personas que tienen que tener cuidado de no manifestar este don de las lenguas para dar un show, para que la gente vean: ¡Oh, María, pero qué espiritual es esa persona! Está lleno de espíritu. Porque no es una cuestión emocional, es una cuestión espiritual. Dice 1 Corintios capítulo 2, capítulo 14, versículo 2 al 4. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino a Dios. ¿Sabes por qué? Ahí lo dice claro: nadie le entiende. Aunque por el Espíritu habla misterio. Esa persona está hablándole a Dios y está declarando misterio. Porque es el Espíritu Santo hablando a través de esa persona. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. Mire la diferencia. El que habla en lengua le está hablando a Dios. Y así mismo se está hablando misterio. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación. No solamente para edificación, para exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Y yo le pregunto en esta noche, ¿qué es más importante para un creyente en Cristo? Estar todo el día hablando en lenguas, llegar a la iglesia y empezar a hablar en lenguas a todo lo que da antes del servicio. O estar calladito en una esquina esperando que el Espíritu Santo te toque y vayas a donde una persona y le des una palabra que le conforte, que le exhorte, que le consuele. Qué triste cuando uno llega a una congregación y uno lo que oye es un murmullo constante. Y cuando usted presta atención a qué está
fulano, no, tú viste lo que pasó en las noticias, mira, ¿te acuerdas lo que pasó en la novela tal? Mira que esto y esto otro. Las lenguas, la glosalía, es algo que se practica devocionalmente mientras el creyente establece momentos íntimos de comunicación con Dios bajo la dirección o el impulso del Espíritu Santo. Por eso es muy importante que cuando usted se levanta por la mañana o sea cuando sea que usted saca un tiempo devocional, usted haga un silencio. Haga un silencio. Quédese quietecito allí, tranquilito. Y como mucho, pídale al Espíritu Santo, dirígeme en este tiempo de intimidad. Llévame a la presencia del Padre. La pastora dice adora. Yo digo, ni siquiera adores. Quédate calladito. Porque hay un orden que no se repite en la experiencia diaria de buscar la intimidad, que solamente el Espíritu Santo lo conoce. Puede que el Espíritu Santo te lleve a adorar. Si tocas un instrumento, puede que te diga, búscate la guitarra, búscate el trombón, busca lo que sea. Y ponte a adorar. Puede que te diga, arrodíllate. Y ponte a orar. Puede que te cruce por la mente a una persona. Y tú entiendes que tienes que empezar intercediendo por esa persona. El Salmo dice, entrar por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Hay veces que nos lleva a que empecemos a expresarle gratitud a Dios mediante la oración, dándole gracias. Y terminamos adorando a Dios. Y después entramos en un periodo de intercesión por nuestra familia, por nuestros hijos, por nuestros nietos, por los ministerios, por los hermanos en la fe, por los que están enfermos. Hay veces que no sabes por quién orar y te dice, ponte a hablar en lenguas, y tú rompes a hablar en lenguas y estás una hora hablando en lenguas o 20 minutos y de momento en tu mente empiezan a entrar cosas por las cuales debes de orar. En ese momento detente y comienza a orar en el entendimiento, porque el Espíritu te reveló por qué deberías estar orando. Te estoy hablando por experiencia propia. Las lenguas se practican devocionalmente mientras nosotros establecemos momentos íntimos de comunicación con Dios, pero es impulsado, dirigido por el Espíritu Santo. Esta experiencia devocional también puede ser puesta en práctica por acuerdo colectivo en reuniones de grupo donde no estén presentes personas no creyentes o no informadas o no educadas. En otras palabras, lo mismo que se practica privadamente, debemos practicarlo cuando nos reunimos en grupos en las iglesias, en los servicios de intercesión. Pero hay que hacerlo ordenadamente. Usted no va a llegar allí, usted se va por una esquinita y allí calladito usted empieza su tiempo de intimidad. Don Pedro está aquí en una esquinita, don Juan está aquí en el otro lado, doña María está aquí en otro lado, todos calladitos, intercediendo, orando en el Espíritu, orando como sea, dejando que sea el Espíritu el que los dirija. ¿Por qué? Primera de Corintios capítulo 14, versículo 23. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? El que no entiende estas cosas, el hombre natural, como dice Pablo, no conoce las cosas del Espíritu porque no las puede discernir, porque se dan de discernir, o sea, hay que entenderlas en términos espirituales. Lo del Espíritu al Espíritu y lo de la carne a la carne. Esto se llama orden porque Dios es un Dios de orden. Por eso no es saludable, ni es parte del orden de Dios, entrar a un lugar donde están todos hablando lenguas en voz alta
no se entiende nada, lo que hay es un revolú allí. De manera que, lamentablemente, lo que el apóstol Pablo describe y advierte en 1 Corintios 14, 23, si toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lengua, todavía ocurre en muchas iglesias durante la adoración y aún en ocasiones se interrumpe la administración de la palabra mostrando desorden. Y voy a decir esto, en una ocasión, cuando en la iglesia presbiteriana de San Germán en los años 70, se experimentó un avivamiento y hubieron muchas manifestaciones de dones, de sanidad, de hablar en lengua, todas esas cosas. Estaba mi padre, Dios lo tenga en la santa gloria, predicando la palabra, ministrando la palabra. De momento se levantó una persona y rompió a hablar en lenguas a alta voz. Mi padre, conociendo el don, hizo una pausa como de 1 minuto, esperando a ver si esa persona se iba a callar y dar la interpretación del mensaje que estaba diciendo. Y cuando vio que no le estaba diciendo, con todo respeto le dijo: te ordeno en el nombre del Señor que te sientes y mantengas el orden. Y esa persona se sentó y se cayó la boca. Y luego lo llamó aparte y le dijo: tú tienes que aprender el orden del Espíritu. Dios es un Dios de orden. Y empezó a educar a la congregación. Y siempre hubieron 2 o 3 jóvenes rebeldes que creían que salir como un trompo y llevarse enredada la mesa de mármol de la comunión era algo espiritual. Porque entonces salió la manifestación del danzar en el Espíritu. Y eso se terminó cuando uno por poco se dio un cantazo. Porque Dios es un Dios de orden. Yo no me estoy burlando, yo estoy diciendo Dios es un Dios de orden. Tenemos que meternos esto en la cabeza. Dios es un Dios de orden. Nadie debe ejercer ese don por deseo propio, por su propia voluntad, por un impulso emocional. Debe ser ejercido según el orden bíblico, impulsado, dirigido por el Espíritu Santo. No se trata de llamar la atención ni de estar sensible, sino de estar sensible al mover del Espíritu y del propósito de Dios en todo momento. ¿Cuántas cosas uno no quisiera decir? Y por eso ha surgido este refrán que dice: calladitos nos vemos más bonitos. Porque tenemos el derecho de hablar lo que nos dé la gana. Pero Pablo dice: no todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y en cuanto al don del Espíritu Santo, pasa lo mismo. Los dones no son para nosotros ejercerlos cuando querramos, cuando nos queremos ver más espirituales y proyectarnos más espirituales y darnos el bótate. No, es cuando el Espíritu Santo nos manda a ejercerlo. Ahora bien, veamos 11 propósitos del don de lenguas para entender por qué Dios lo ha dado y está activo en la iglesia en el siglo XXI. Hablar en lenguas bajo la inspiración del Espíritu Santo. ¿Ok? Bajo la inspiración del Espíritu Santo. Es el único don espiritual que se identifica con la iglesia de Jesucristo. Usted no va a ir a un centro espiritista y va a escuchar a un espiritista hablando lengua. Usted no va a ir a una mequita árabe, musulmán, y va a escucharlo a ellos hablar en lengua. Es un don único de la iglesia de Jesucristo. De los otros dones, milagros y manifestaciones espirituales hay evidencias en tiempos del Antiguo Testamento. Antes del día de Pentecostés, este nuevo fenómeno se manifestó originalmente a la iglesia, se identificó de forma única con la iglesia y fue ordenado por Dios a través de Cristo para la iglesia.
Primera de Corintios capítulo 12, versículo 28 dice: y a unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, luego tercero maestros, luego los que hacen milagros, después los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 21, en la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Número 2. Hablar en lenguas representa el cumplimiento de las profecías de Isaías y de Jesús. Porque esa profecía, cuando Pablo en 1 Corintios capítulo 14, 21 cita: en la ley está escrito, es que en Isaías Dios había dicho: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y aún así no me oirán, dice el Señor. De manera que el hablar en lenguas representa el cumplimiento de profecías de Isaías y del mismo Jesús. Número 3. Hablar en lenguas es una prueba de la resurrección y la glorificación de Jesucristo. Juan capítulo 16, versículo 7. Digo, pero yo os digo la verdad. Os conviene, Jesús hablando, que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. De manera que cuando hablamos en lengua estamos confirmando las palabras de Jesús. De que Jesucristo murió en la cruz, pero allí no se quedó clavado. Resucitó y ha sido glorificado. Número 4. Hablar en lenguas es evidencia del bautismo con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 2, versículo 4, ya lo hemos leído. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En el capítulo 10 del libro de Hechos, capítulo 10, versículos 45 al 46, dice: y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar en otras lenguas y magnificaban a Dios. Y Hechos capítulo 19, versículo 6 dice: y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. De manera que es una evidencia del bautismo con el Espíritu Santo. Número 5. Hablar en lenguas es un don espiritual para la edificación personal. Y citamos una vez más 1 Corintios capítulo 14, versículo 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Y Juan capítulo 20, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Orar en el Espíritu Santo es orar en lengua. De manera que no hay excusa para no orar. Si usted no sabe por qué orar, comienza a hablar en lengua. Y si usted no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo, entonces pídale a Cristo, pídale a Dios, pídale al Espíritu Santo el ser bautizado. Versículo 6. Hablar en lengua es un don para la edificación espiritual de la iglesia cuando se acompaña, escuche bien, cuando se acompaña de la interpretación de lo que se dice. Tiene que haber una persona que tenga el don de interpretación, o la persona misma sabe y reconoce que tiene el don de la interpretación. Porque hay personas que tienen el don de hablar en lengua, pero hay otros que tienen el don de hablar en lengua y el don de la interpretación. Manténgase siempre cerca en su congregación de una persona que tiene ese don. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 5. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profeticéis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lengua, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Porque si usted está 15 minutos hablando en lengua
y no las interpreta. Usted se edificó a sí mismo, pero la iglesia se quedó. Para eso lo hubiera dejado y lo hubiera hecho en su casa. Número 7. Hablar en lenguas es un don espiritual para la comunicación con Dios en los momentos de devoción privada. 1 Corintios capítulo 14, versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque mire qué cosa linda. Usted puede no solamente hablar en lenguas, usted también puede cantar en lenguas. Eso es precioso. Así como usted canta con el entendimiento, o sea, en su lenguaje natal. Y así como también usted ora con el entendimiento. Número 8, hablar en lenguas es un medio a través del cual el Espíritu Santo intercede por nosotros en la oración. Romanos capítulo 8, versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y yo he experimentado esto, momentos en que he entendido que debo comenzar a orar y como que la mente la tengo en blanco. Y yo le digo a esta carne, ok, no hay problema. Me sacudo de la mojiña del sueño y comienzo a orar en el Espíritu. Comienzo a orar en lenguas. Y usted dirá, yo no sabía que el pastor hablaba en lenguas. Yo no tengo que estar dando... ¿De qué me sirve a mí yo empezar a predicar y de momento salir hablando en lengua? Y durante ese tiempo que estoy hablando en lenguas, el Espíritu comienza a ministrarme y comienza a poner en mi mente personas o cosas por las que yo debo orar. Y allí yo me detengo y comienzo a orar en el entendimiento. Y cuando termino, pero percibo que debo seguir orando y no sé por qué, comienzo a hablar en lenguas otra vez. Y es permitiéndole al Espíritu Santo ayudarme en esa debilidad, en esa falta de acordarme por las cosas que debo orar. Porque cuántas cosas no pasan hoy en día. Los problemas que están pasando en el Medio Oriente, en Europa, aquí en los Estados Unidos, los fuegos de allí en California. La incertidumbre que vivimos con este nuevo gobierno que va a comenzar. 1 Corintios capítulo 14, versículo 4, el que habla en lengua extraña, así mismo se edifica, pero el que profetiza edifica la iglesia. Y por eso es necesario el tiempo de intimidad, porque en el tiempo de intimidad, entre orar en el Espíritu y orar en el entendimiento, recibimos de parte de Dios palabra, propósito, dirección, edificación. Dios nos revela misterios. Dios nos enseña su palabra. Y eso nos empodera y nos da la capacidad para poder profetizar en el nombre de Dios. No que usted se autoproclame un profeta, sino que usted carga un mensaje de parte de Dios y lo puede compartir con una persona. Y en ese momento usted se está convirtiendo en un profeta. Usted está hablando lo que Dios le dijo a usted y compartiéndolo con otra persona. Es un mensajero de Dios. Y de esa manera usted edifica la iglesia. Fulanito te llamó con un chisme y tú lo escuchaste. Ajá. Fíjate, esta mañana yo estaba orando y comienza a darle testimonio de la experiencia que tuviste y de todo lo que Dios te enseñó. Y en ese proceso comenzaste a profetizarle. Y la persona que te llamó con un chisme terminó siendo edificada. Efesios capítulo 6, versículo 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu,
y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Aquí te está dando las dos dimensiones. Oración y súplica en el Espíritu. Estás hablando en lengua, tú no lo sabes, pero estás orando y estás suplicando. Estás rogando. Y luego velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahí comenzaste a orar en el entendimiento y estás comenzando a orar y a suplicar por los santos. Número 9. Hablar en lengua es un medio espiritual para el regocijo. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 15. ¿Qué pues? Oraré con el Espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el Espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque podemos, en esos momentos de agradecimiento, donde nos encontramos gozosos, podemos expresarle a Dios por medio de un cántico espiritual o del hablar en lenguas, ese agradecimiento más allá del conocimiento y más allá de nuestra capacidad de poder demostrar agradecimiento a Dios, dejando que sea el Espíritu Santo en que por medio de las lenguas podamos darle a Dios nuestra mejor alabanza. Es un medio espiritual para el regocijo. Esto nos muestra que no solamente podemos orar en lenguas, o sea, en el Espíritu, sino también podemos cantar, o sea, alabar a Dios en lengua. Efesios capítulo 5, versículos 18 al 19, dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, o sea, en el cual hay confusión. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. Cánticos espirituales. O sea, adorando en el Espíritu. Número 10. Según la interpretación que el apóstol Pablo hizo en la profecía de Isaías 28, 9 al 12, él nos revela que el hablar en lenguas también son para impartir descanso o refrigerio. Isaías capítulo 28, versículo 9 al 12, dice: ¿a quién se enseñará ciencia? ¿O a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos, en otras palabras, a los bebés y a los niños. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá. Porque en lengua de tartamudos y en lengua extraña hablaré a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el reposo, dar reposo al cansado, y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. O sea, Isaías estaba profetizando que a pesar de que les iba a hablar en un lenguaje extraño para darles descanso y reposo, no quisieron oír. Por eso Pablo en 1 Corintios capítulo 14 versículo 1 dice: en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y aún así no me irán, dice el Señor. ¿Por qué? Porque las lenguas imparten descanso, refrigerio. Porque el Espíritu Santo obrando, intercediendo, impartiendo, concediendo a través de la persona que ora, intercede, canta y alaba en el Espíritu. Pero hay quienes no quieren escuchar y se privan de esa bendición. Número 11. Las lenguas se manifiestan tras la predicación de la palabra de Dios y la confirman. En cuanto se manifiestan, en Marcos capítulo 16, versículo 17, dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. En el versículo 20 dice: y ellos fuera saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. ¿Cuáles eran esas señales?
echaban fuera demonios, hablaban lengua, ponían las manos sobre los enfermos y sanaban. Y si alguien se atrevía a tratar de envenenarlo, ese veneno no le iba a ser efectivo. Y confirmaban la palabra. Primera de Corintios capítulo 14, versículo 22 dice, así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. De manera que confirman la palabra. Confirman la palabra porque fue la palabra que salió de la boca de Jesucristo, de que esas cosas iban a suceder. Y cuando comienzan a suceder, dan testimonio de que Cristo habló la verdad, de que Cristo murió y resucitó. Les dio esa promesa se cumplió y esa promesa es real para la iglesia del siglo XXI. No fue una experiencia única que vivieron los apóstoles de aquella época, la iglesia primitiva, y después se acabó todo. Hemos mencionado 11 propósitos por el cual Dios ha dado el don de hablar en lengua. Es el único don espiritual que se identifica con la iglesia de Jesucristo. Representa el cumplimiento de las profecías de Isaías y de Jesús. Es una prueba de la resurrección y la glorificación de Jesucristo. Es una evidencia del bautismo con el Espíritu Santo. Es un don espiritual para la edificación personal. Es un don espiritual para la edificación de la iglesia cuando se ejerce dentro del orden bíblico y se interpreta lo que se dijo. Es un don espiritual para que nos comuniquemos con Dios en los momentos de devoción privada. Es un medio a través del cual el Espíritu Santo intercede por nosotros en la oración. Es un medio espiritual para que alcancemos regocijo, consuelo, paz, tranquilidad. Por eso es que imparte descanso y refrigerio. Y por último, se manifiesta por medio de la predicación de la palabra de Dios y confirma la palabra. De manera, amado, que continuaremos la semana próxima con la tercera y probablemente última parte de este estudio, donde hablaremos con la segunda función del don de lenguas, el cual son para la exhortación pública. Así que, amados, los exhorto para que el domingo a las 9 de la mañana estén con nosotros, vengan y nos visiten, se gocen de la presencia de Dios. Adoremos y alabemos y glorifiquemos el nombre de Jesús y recibamos una palabra poderosa. Recuerda que si tú quieres bendecir a Dios por medio de los diezmos y las ofrendas, lo puedes hacer a este ministerio por medio de la aplicación Cash App, escribiendo el símbolo de dólares y escribiendo Cristo Rey IM. Signo de dólares, Cristo Rey IM. Dios te guarde, Dios te bendiga, Dios haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti su paz. Bendiciones.